Dios te quiere bendecir y vas a alimentarte bien, vas a comer bien, pero que no sea la prioridad, que primero esté formar el amor. No descuidar el amor en ese hogar, en el matrimonio, entre los hijos, y ni hablar en la iglesia. En la iglesia podemos tener un montón de actividades, podemos hacer un montón de tareas, pero nunca nos tenemos que enfriar en el amor que tenemos que tener unos a otros. Amén. El amor de Dios. Cuando amamos a alguien, extendemos nuestras manos, abrazamos, ayudamos, aconsejamos, oramos, nos interesa la necesidad del otro, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque tenemos amor, el mismo amor que Dios tiene para todos nosotros. Por eso es prioridad, amén, es prioridad para nuestras vidas. Así que el primer punto entonces es el vínculo, uno de los vínculos más fuertes que existen en la vida. Segundo punto, cuando encontramos el amor verdadero y respondemos a él, nos reencontramos con parte de nuestra esencia divina, porque Dios es amor. Una esencia divina que debemos tener todos. Una esencia divina que está, y todos tenemos que trabajar, porque el amor es un acto voluntario. Si no queremos amar, no vamos a amar. Amén. Si no tenemos la voluntad para amar, no vamos a amar. Por eso es tan importante que esa esencia que tiene Dios, que nosotros también podamos trabajar para tener la misma cantidad de amor. A veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué nos creaste? ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste por nosotros? Y la respuesta es, por amor, nada más. Por amor Él quiso compartir toda su gloria, su poder, con todos nosotros, por una cuestión de amor. Y seguramente aquí hay muchos padres, madres que tienen familia, tienen hijos. Vieron que en este tiempo hay muchas parejas, matrimonios que deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque a veces el tener hijos es un desafío en la vida, es un esfuerzo. Pero el tener hijos también es una decisión de amor. El tener hijos es una decisión de decir, bueno, me voy a esforzar por una cuestión de amor. Lo mismo hizo Dios con todos nosotros. ¿Por qué nos creó? Por una cuestión de amor. Para Él poder manifestar su amor a alguien. Lo mismo que nosotros, para eso tenemos hijos, por una cuestión de amor. Por eso esa esencia divina de Dios debe estar en todos nosotros. Más allá de que sabemos que es un acto voluntario, tomar la decisión de convertirnos en personas que aman. Amén. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. Y que no son compatibles para nada. Cuando no tenemos amor, ¿a qué vamos a ser vulnerables? Al odio. Querido hermano, querida iglesia, cuando no nos llenamos del amor de Dios, nos convertimos en seres que estamos vulnerables a ser personas que vamos a terminar odiando. Y si usted analiza aquellas personas que tienen odio sobre los demás, es personas que no han abierto el corazón a amar. Amén. Por eso es tan importante como iglesia, llenarnos del amor de Dios. Porque esa es la esencia. Y aun cuando vemos aquellas cosas que no estamos de acuerdo, cuando vemos aquellas personas que en la sociedad están muy lejos de Dios, no nos van a causar ni odio ni rencor, sino todo lo contrario, amor. Y nos va a alentar a seguir compartiendo de ese amor de Dios, seguir diciendo que el anhelo del Señor es que aquellos que están perdidos se salven. El anhelo de Dios que aquellos que están en una vida equivocada se vuelvan a Él. Pero eso lo podemos hacer solamente teniendo el amor de Dios. Llénate de su amor. Tercer punto de este mensaje. Dios es el origen y la esencia del amor más puro y verdadero. Su amor es eterno, paciente y bondadoso y nunca deja de ser. El amor de Dios nunca
se va a acabar. Otro punto, dice la palabra de Dios, hablando del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice este hombre, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Amén. Acuérdese de esta palabra, misericordia. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. La sensación que produce el pecado, esa sensación de culpa y de no sentirse digno, era lo que sentía el hijo. El hijo sentía que él no era digno porque le había fallado y aún queriendo volver, él pensaba de ocupar el lugar de un empleado más y no de hijo. Bueno, eso es lo que produce el pecado, la culpa, la acusación personal, la idea que tenía el hijo, y es la idea que muchas veces nosotros podemos tener de Dios, de nuestro Padre Celestial. Pensamos que no nos va a recibir, que no nos escucha, que estamos lejos, porque muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces. El hijo tenía esa idea de lo que era el padre. Pensaba que el padre amaba de esa manera, que amaba a sus hijos de esa forma. Pero cuando vemos la actitud del padre, vemos una actitud totalmente distinta. Primero, lo estaba esperando. Amén. Lo estaba esperando porque lo vio desde lejos. Uno se imagina que ese padre esperaba que un día su hijo iba a volver. Los que conocen esta historia van a ver que un poco antes el hijo había hecho algo terrible. Le había pedido hasta la herencia. Qué feo, ¿no? Le había dicho, vendé, dame la parte de mi herencia. Algo que al padre le habría costado muchísimo trabajo. Bueno, él se la reclamó. No sé si alguien ha tenido esa mala experiencia, pero qué terrible debe ser que tu hijo en vida te diga, dame mi parte. Tremendo. Si es así, si te pasó, que el Señor sane tu corazón, que el Señor sane tu alma. Porque que tu hijo te diga eso es algo terrible. Bueno, eso hizo este hijo, pidió la parte. ¿Y qué es lo más triste? Que la quemó a su parte. La quemó. Lo que al padre le pudo haber costado quizás gran parte de su vida, este chico o joven la gastó. La gastó. Así que ni siquiera midió el esfuerzo de su padre, que durante años había tratado de dejar una herencia. Bueno, él la quemó. Así que le pesaba mucho eso. Tenía la idea de que el padre estaría esperando como diciendo, ahora vas a ver, ahora no tenés ni plata ni herencia, nada. Pero no, el padre seguía esperando, como nos espera cualquiera de nosotros cuando pecamos. Ese es el amor del Padre Celestial. Cuando le fallás a Dios, cuando te equivocás, vos pensás, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo vengo? Pero Dios está esperando a que llegues. Te está esperando. Esa es la idea. El hijo, ¿qué pensaba? Bueno, aunque sea, quiero comer lo mismo
Lo mismo que comen los jornaleros. Quiero estar con los jornaleros, donde vivían. Quizás había un lugar donde dormían todos los jornaleros. Bueno, ahí quiero estar. Ni siquiera soy digno de estar en la casa de mi padre. Eso pensaba el hijo. Y eso pensamos muchas veces cuando nos alejamos de él. O cuando le hemos fallado a Dios. Cuando hemos tenido llamado, cuando hemos tenido un toque de Dios sobre nuestras vidas y nos hemos olvidado, esa idea tenemos. Bueno, aunque sea, Señor, yo quiero venir para que me bendigas, para que me des paz. Un poco. ¿Por qué? Porque no nos sentimos dignos. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre dijo que lo vistan, que le dieran lo mejor, que vuelva a ocupar el Hijo, que vuelva a ocupar el lugar de hijo que él tenía en esa casa. Lo mejor, el mejor vestido, le pusieron un anillo, lo vistieron. Me imagino en ese momento todos atendiendo al hijo perdido. Y es lo que Dios nos enseña en su palabra, lo que debemos hacer nosotros como iglesia, como hermanos, los que estamos dentro de la congregación, cuando alguien que se ha apartado de Dios vuelve. Todos tenemos que poner nuestra atención para ayudarlo a que esa persona se restaure, se levante, se sane. Limpiarlo. Antes de vestirlo seguramente lo bañaron, lo perfumaron. Bueno, esa es la actitud que debemos tener todos en la casa de nuestro Padre Celestial. Esta es la casa de nuestro Padre. Amén. Esta es la casa. Así que si alguien se ha equivocado, si ha pecado, vení que te vamos a ayudar a bañarte, a limpiarte, ropa nueva, y nadie te tiene que juzgar. Nadie. Amén. Nadie te tiene que señalar. ¿Y qué hizo el Padre? El mejor cordero. Amén. El mejor lo prepararon y lo hicieron a la parrilla. El mejor, ahí. Todos esperando. Quiere decir que hubo una gran fiesta. No solamente el hijo comió esa fiesta. Amén. No solamente el hijo, sino que comió el padre. Comieron todos los que estaban ahí. Fue una fiesta. Y eso es lo que produce cuando alguien se reconcilia con Dios. Se reconcilia con su Padre Celestial. Y eso es lo que quiere Dios. Si hay algo que podemos compartir en reuniones como esta, es la gran fiesta de que muchos están volviendo a la casa de nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Es una fiesta. Por eso, queridos hermanos, si hay algo que hemos escuchado muchas veces de personas que se han apartado de Dios, es que cuando vuelven a la iglesia les cuesta muchísimo. Y una de las grandes razones es que hay creo que es una minoría del pueblo de Dios que siempre está preparada para juzgar, para señalar, para poner culpas. Y eso es lo que no debe existir, sino todo lo contrario. Tenemos que trabajar para que el amor de Dios esté presente en todos nuestros corazones. Y que el amor de Dios sea tan grande que si quedan vestigios de algún religioso que señala o que juzga, el amor de Dios pase por encima. Eso que no es bueno para la iglesia, para el pueblo de Dios. Por eso si te queda algo de ese tipo de gente que juzga, que señala, bueno, quiero decirte que es tiempo de llenarnos del amor de Dios. No juzgamos a nadie, sino que estamos preparados, que aquel que venga desarreglado, prácticamente sin ropa, desvestido, sucio, lleno de pecados, lleno de faltas, como iglesia nos tenemos que poner a restaurar a ese hermano perdido. Nos tenemos que poner a trabajar para que ese hermano vuelva a su estado original. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Amén. Nuestro Padre Celestial quiere restaurar esa vida. Por eso no hay que juzgar. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. No hay que juzgar. Ni hablar de los que quizás nunca han conocido de Dios,
no saben de Dios y vienen al Señor en condiciones terribles también. Recibirlos con los brazos abiertos, nunca con la intención de escandalizarse de la vida que han llevado, sino todo lo contrario. Decir, el Señor te pone nuevas vestiduras, te viste de nuevo, sos un hijo de Dios. Hay fiesta, hay fiesta. Es para alegrarse, es para alegrarse. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. El amor de nuestro Padre Celestial es incondicional. Él perdona todos nuestros pecados porque nos ama. Amén. Dios es incondicional para con tu vida. Otra palabra. Nuestro Padre nos dejó un legado de vida y libertad, de amor y verdad, de justicia y de paz. Es un legado de Dios. Otra palabra, vamos de nuevo. El verdadero Padre es aquel que ama sin condiciones, que espera, sufre, acepta y perdona. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Padre Celestial. Por eso la religión cambió, empezó a hablar de las obras. La única forma de ser libre y estar bendecido es teniendo buenas obras. Por supuesto que el que vive por fe va a tener como consecuencia una vida de buenas obras, pero no es nuestro estilo de vida. No intentes nunca pensar de que si haces buenas obras, Dios te va a bendecir. La bendición de Dios sobre nuestras vidas es por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Nosotros somos la iglesia evangélica, la iglesia protestante. ¿Y sabe por qué protestamos una vez? Porque hace como 500 años alguien salió a vender indulgencias. No sé si usted sabe la historia de la iglesia, pero alguien salió a vender indulgencias porque había que construir un templo y para construir ese templo se necesitaba dinero. Y para tener dinero empezaron a decir, para ser salvos hay que pagar por esas indulgencias. Y si querés salvar a algún familiar, pagá la indulgencia y el familiar se salva. Y a partir de ahí empezaron a hacer creer a muchas personas que con obras, aún pagando, muchos iban a ser salvos. Bueno, aún esa idea persiste, quizás no pagando, pero pensando en hacer buenas obras, el amor de Dios está a favor nuestro, Dios nos bendice y Él va a tocar nuestras vidas. No, nuestro Padre Celestial no es así, no es así. Es más, si estás aquí en la iglesia y haces alguna tarea para el reino de Dios, para la iglesia, pensando que por eso Dios te ama, no es así. No busques el amor de Dios de esa forma porque no es la manera. Dios te ama y el amor de Dios sobre tu vida es incondicional. No es por obras, no es por obras. No te tenés que llenar de buenas obras para que Dios te ama, para que Dios te ame. No te tenés que llenar de proyectos buenos para que Dios te ame más, porque ese no es el amor de Dios. ¿Qué es lo que no entendió el hermano del hijo pródigo? Cuando el hermano, que la historia sigue de lo que hemos leído, cuando el hermano vio todo esto, no lo pudo entender y se enojó con el padre. Le dijo, yo que estoy todo el día, nunca me cocinás ni un asado en tiras, le dijo. Y viene y le haces el mejor cordero. No lo podía entender, ¿por qué? Porque él pensaba que era cuestión de obras. No, es por la gracia de Dios. El amor de nuestro Padre Celestial es incondicional. Por supuesto que cuando Dios toca nuestras vidas, cuando Dios nos transforma, cuando experimentamos el amor de Dios, vamos a andar en buenas obras. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en nosotros nos lleva a eso. ¿Cómo no vamos a extender la mano a alguien que necesita ayuda? ¿Cómo no vamos a abrazar a alguien que necesita su amor? Lo vamos a hacer porque en nosotros está la esencia divina de Dios, que es su amor incondicional. Amén. Por eso pueden pasar dos cosas. Primero, no entender el amor de Dios y después no practicarlo. Muchas veces la iglesia de Cristo se ha puesto en un lugar de juez por esa razón, por no llenarse del amor de Dios. Y no entiende que alguien, siendo pecador, tiene una oportunidad
del Padre Celestial para restaurarlo, para vestirlo, para sanarlo. Por eso es tan importante llenarnos de su amor. Es muy importante. Vamos a la palabra, otra palabra para esta mañana. Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Ese es el verdadero amor de Dios. Y como dije hace un momento, el amor de Dios es un acto voluntario. Tenemos que decidir amar. Tenemos que decidir experimentar este amor. No solamente recibirlo de Dios, sino nosotros también transmitirlo. Y creo que hay un llamado de Dios para toda la iglesia. Es inculcar, formar este amor. En nuestras vidas, como iglesia, como cuerpo, no tenemos que dejar de amar. Amén. No tenemos que dejar de amar a aquellos que están perdidos, como Dios los está amando. Dios ama a aquellos que inclusive hablan mal de Dios, que no creen en Él, que los confrontan. Es más, si hay alguien que te está haciendo daño en este momento, que sin saber se está enfrentando a Dios mismo, porque sos un hijo de Dios y Dios te ama. Y Dios sabe que esa persona se está metiendo en grandes problemas. ¿Por qué? Porque está tocando a un hijo, que vos que sos su hijo, pero también Dios ama a esa persona. Por eso, si hay alguien que te está lastimando, te está causando problemas, aún orá por misericordia, para que Dios salve esa vida. Porque Dios también la ama. Como dice su palabra, ni siquiera cuando las cosas le van mal a esa persona, no te alegres por eso, porque Dios va a ver tu corazón y va a encontrar que no es el amor de Dios. Aún a esa gente Dios nos manda a amar. ¡Aleluya! Por eso Jesús dijo, ¿qué diferencia hay entre los cristianos y los gentiles, aquellos que no son cristianos? Hablando Jesús de los incrédulos, si ustedes que siendo hijos de Dios se aman entre ustedes, se aman entre la familia, si eso lo hace hasta los más perversos hacen eso. Las personas más perversas, y hemos leído historias de inclusive genocidas que a su familia eran padres excelentes, pero después llevaban a cabo tanta perversidad, tanto crimen. Bueno, no hay ninguna diferencia, pero entre los cristianos tenemos que amarnos entre nosotros, pero también amar a aquellos que sabemos que están perdidos. Y aún ese amor debe ir, el desafío de Dios es que crezca a un nivel más alto. Jesús dijo, aún debemos amar a nuestros enemigos. Ese es el amor de Dios. Aún amar a nuestros enemigos. Y es ahí donde entendemos que Jesús, estando en la cruz del Calvario, estando allí agonizando, tuvo la capacidad de perdonar a todos y decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún la capacidad de, por ese amor que hizo que Él fuera a la cruz y pagara nuestra deuda, de ponerse a orar por aquellos que le estaban haciendo daño y estaban atentando contra su vida. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el desafío, queridos hermanos, querida iglesia, para todos nosotros. Tener este amor. Por eso, vuelvo a repetir, si por alguna razón te quedan vestigios, te queda algo de religioso, todos estamos peleando contra eso. Te queda algo de esa lucha interna de juzgar, de señalar, de mirar a aquel que comete errores y mirarlo como
el que está perdido, como el impío, que no nos debemos acercar, quiero decirte que ese no es el verdadero amor de Dios. Si te quedan ideas personales que Dios no te bendice porque es un castigo de Dios, si Dios no te bendice porque Dios no te quiere, porque hiciste tal y tal cosa, bueno, son vestigios de la religión. Hay que erradicarlos porque el verdadero amor va a cubrir esas falencias. Si te quedan vestigios de que porque tuviste alguna idea de un padre terrenal o madre que cometieron errores y tenés esa idea de tu Padre Celestial también, tenemos que comenzar una nueva vida en el amor de Dios. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere que empieces a disfrutar y a vivir el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Vamos a declarar que en este año creceremos en el conocimiento del amor del Padre, amando de más así como Él nos amó a todos nosotros. El amor va a ir en aumento. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Los invito a ponerse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay algo que en tu corazón Dios tiene que cambiar, permitíselo al Señor que lo haga. Poné la mano en tu corazón y decirle: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero amar con tu amor. Si soy una persona que juzga, te pido perdón. Si soy una persona que señala, te pido perdón. Si soy una persona que no acepta tu perdón sobre mi vida, te pido perdón. Señor, en el nombre de Jesús, quiero entender que tu amor sobre mi vida y sobre todos es incondicional. No hay condición, no hay condición. Por eso, Señor, si tengo que cambiar en mi forma de pensar, estoy dispuesto a renovarme. Estoy dispuesto a cambiar de esa forma, de esa idea, porque quiero experimentar tu verdadero amor. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y como iglesia declaramos que en este año creceremos en el conocimiento del amor del Padre, amando a los demás así como Él nos amó a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando no tenemos el amor de Dios, pasa lo que pasó aquí en la época de la conquista. Vinieron los cristianos, pero no entendían las diferentes civilizaciones que había. Y lo que primero trataron de hacer era cambiarlos, llevarlos a su forma. Y quisieron meter el cristianismo por medio de la fuerza, con látigo, y eso trajo terribles sufrimientos. Cuando nosotros no entendemos el amor de Dios, lo mismo pasa en nuestra iglesia. Lo mismo pasa con aquellas vidas que le compartimos el Evangelio. Enseguida nos vemos con la necesidad de que cambien. Y a veces el esfuerzo es solamente que cambien en su vida exterior, en lo que se ve, y sus corazones no cambian. Nosotros tenemos que tener el amor de Dios y saber que Dios, inclusive por su gran amor, nos espera. Él te espera. Si aquí hay alguien que está luchando con las adicciones y todavía ha intentado muchas veces y no ha salido adelante y siente esa culpa de que dice: ¿hasta cuándo? El Señor dice: yo te voy a esperar y todos los días te voy a dar una oportunidad. Todos los días. Si quizás hay alguien aquí que está luchando contra alguna idea equivocada, un estilo de vida errado y no cambia y siente culpa por esto, Dios te dice: yo te espero, yo te doy la fuerza, te doy la unción, el poder para que cambies, para que salgas, pero te espero. Dios no te descarta, no te echa de su presencia, no te saca, sino te espera. Él
dice para él seguir siendo su hijo. Así como el padre esperaba al hijo pródigo y miraría allí el camino a ver cuándo venía su hijo, Dios siempre te va a esperar para que salgas de cualquier situación que no está bien. Dios te va a sacar de esa situación y te va a dar vestiduras nuevas. Amén. Pero todo esto lo vamos a entender con el amor